es la relación que existe, ay, perdón, de la relación que existe entre la actividad cerebral y la conducta. Muchas veces escuchamos que la conducta es subjetiva o que la conducta es aprendida, que la conducta no tiene nada que ver con el área del desarrollo neurológico cerebral. Pero a mí me gusta mucho esta frase que dice, la actividad cerebral es la que motiva toda conducta de los seres humanos, pues de manera consciente o inconsciente permite estar en el mundo, ser con los demás y realizarnos en el mundo, constituyéndose en nuestro punto de inserción con el mundo. Es decir, todos los procesos emocionales, todos los procesos psicológicos con los que nos encontramos, aun cuando están cargados de subjetividad o del contexto social, tienen mucho que ver eh, pues, con la actividad cerebral, ¿no? Y pues, doctor, si nos pudiera apoyar con la cuarta diapositiva, la siguiente, por favor. Esa, muy bien, gracias. Vamos a recordar que nuestro desarrollo y crecimiento en esta parte sí, ambas cosas se dan desde el momento de la concepción, desde el primer mes. En el primer mes, en esta fase se produce, pues, ay, perdón, ya está. Se produce un proceso de selección y diversificación sexual. Es decir, este, empezamos como todos como seres, como células, y de ahí vamos a irnos constituyendo como hombre o mujer, hablando biológicamente, y después vamos a hablar de cómo estas células van a ir formando cada una de las estructuras que componen al ser humano. Desde ahí ya empezamos a hablar de crecimiento y de desarrollo, porque en este proceso se va a hablar también de lo que es lo que genéticamente llevamos, ¿no? Es decir, si hay herramientas, como les decía en el taller anterior, que no tenemos, que vamos a tener que desarrollar después, o qué tipo de herramientas vamos a tener con nosotros. Entonces, en este proceso, desde el primer mes, ya hablamos de desarrollo y crecimiento. En el segundo mes empieza la capacidad craneal. En el tercer mes empieza a formar parte el cuerpo y ya se habla del feto. Antes del tercer mes se le conoce como embrión, ¿no? Y es una cosa chiquitita, pero ya estamos hablando del desarrollo y del crecimiento. Para el cuarto mes el cuerpo adquiere un desarrollo proporcional al cráneo. Seguimos hacia el quinto mes, el crecimiento del feto es ampliamente observado, ya empieza a tomar forma la parte manos, pies, cabeza, em, dedos, y nos vamos en un proceso de desarrollo que aquí sí me gusta decir que pareciera que va siendo correlacional, que es diferente a lo que veíamos anteriormente en la otra sesión que hablábamos acerca de que a veces nos desarrollamos, pero el crecimiento no es igual, ¿no? No es equitativo. En este caso, la mayoría de las veces sí. Sin embargo, aquí ya podemos encontrar sesgos en el desarrollo o sesgos en el crecimiento del feto. Eh, Estos desarrollos, estos crecimientos están dictados por algo muy importante que se llama maduración, ¿de acuerdo? La maduración es el equivalente a un crecimiento sano. Cuando el crecimiento y el desarrollo crecen de la misma manera y hacia la misma línea, entonces hablamos de maduración. En la siguiente diapositiva tenemos unas imágenes más reales que nos hablan acerca de cómo es este desarrollo y de cómo es este crecimiento. Y en todas estas fases ya viene ese material genético que nos va a decir cuáles son las herramientas con las que el niño va a contar más adelante. Y pues ahora sí, después de esta pequeña introducción, ya vamos a empezar con los procesos de maduración. Dice, todos los seres vivos poseen un proyecto, es decir, una línea genética por la que ya está establecido cómo va a ser ese crecimiento, un patrón de conducta. Y a este patrón se le llama proceso de maduración. Y aquí es donde entra lo que nos hace únicos a cada uno.
cada persona tiene un proceso de maduración diferente. Y este proceso de maduración está dictado por cambios biológicos que hablan desde el funcionamiento celular hasta la famosa epigenética, ¿no? Que habla de cómo el contexto influye o altera la genética del individuo para generar nuevo material. El proceso de maduración, como se los decía al principio, se inicia con la primera división celular y se prolonga durante toda la vida, porque las personas sabemos hoy en día que a lo largo de la vida vamos generando nuevas estructuras, nuevo conocimiento y por ende, pues esto nos va generando el desarrollo continuo. En la siguiente tenemos los procesos físico-biológicos. El crecimiento físico-biológico, el desarrollo desde las imágenes que les mostraba hace un momento, se basa en dos direcciones genéticamente establecidas, cefalocaudal y próximo distal, es decir, hacia arriba y hacia abajo, también hacia frente y hacia la derecha. ¿De acuerdo? Este proceso ya está dado, ya está establecido y la mayoría, bueno, más bien todos los seres humanos desde la concepción, así es como nos vamos formando. Eh, en la siguiente, si tienen alguna duda, voy muy rápido, me dicen. Ya hablamos del sistema nervioso como tal y su crecimiento y desarrollo, porque aquí sí se van creciendo y se van desarrollando al principio a la par. Después, cuando se alcanza una maduración, que es alrededor del año en adelante, ya se empiezan a ver los sesgos. De repente el niño está creciendo acorde a la edad, pero no se está desarrollando acorde a la edad. El sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que consiste en los nervios espinales, los pares craneales y los ganglios periféricos. Aquí me gustaría hacer una pequeña paréntesis, y muchas veces un niño puede tener un desarrollo del sistema nervioso periférico constante, es decir, a ¿Y medida azúcar? que va dando, a medida No. que va creciendo, el sistema nervioso periférico también, pero entonces el sistema nervioso central no. Y de repente tenemos niños que corren muy bien, que te agarran el lápiz muy bien, que son buenísimos para la actividad física, pero que no te concretan una tarea completa sin acompañamiento, o que se pierden en las instrucciones porque la parte del sistema nervioso central hay algún tema, o viceversa. Niños que son muy estructurados, que saben paso a paso, que pueden plantear, generar estrategias o planes de acción, pero que no los pueden llevar a cabo porque hay un desfase en la parte de los nervios, o un problema o un trastorno en la parte de los nervios espinales, en alguno de los pares craneales. Entonces, muchas veces los se puede confundir porque de repente yo he escuchado que llegan a consulta tanto maestros, maestras como padres de familia que dicen, es que corre muy bien, es que sabe brincar la cuerda súper bien, pero no puede hacer un ejercicio, ¿no? O sea, no puede concretar el ejercicio que el profe de educación física le pide, o viceversa. Es que se memoriza todo lo que tiene que hacer, se memorizó todo el circuito motriz, pero no lo concreta porque a mitad del circuito se le olvida cómo estaba saltando, se va detrás de una mariposa, cosas así, ¿no? Después tenemos en el siguiente la organización y la comunicación de las neuronas. Hay algo muy importante que me gustaría decir aquí. Cuando yo estaba estudiando lo de los trastornos del neurodesarrollo, el doctor que nos daba esta clase nos decía que a veces lo que sucede en los trastornos del neurodesarrollo es que los niños vienen con todas las herramientas, pero que esas herramientas vienen en forma de neuronas y que cada neurona tiene una cajita: la cajita para el lenguaje, la cajita para la motricidad, la cajita para las funciones ejecutivas, pero que algo sucede por genética o por un problema durante el embarazo, durante el parto, algo sucede y entonces esas neuronas salen de su caja
y se meten a otras. O sea, el niño tiene ahora sí que todas las neuronas, pero todas están revueltas. Y entonces de repente la comunicación y la organización entre ese proceso de neuronas pues no se da como se debería de dar. Y tienes tú por fuera como maestro, como maestra, como terapeuta, enseñarle al niño cómo organizar esa función que para todos aparentemente es automática y obvia. Y para un niño que está en proceso de desarrollo o que tiene algún problema en este en este proceso no es obvia ni tampoco es automática. Necesita el acompañamiento, necesita la redirección, necesita el modelamiento y el moldeamiento para poder concretar una actividad sencilla que para otro niño es algo como lógico, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos un pequeño mapa que nos ayuda a simplificar este proceso. Las neuronas se comunican entre sí, se organizan divididas en tres clases de neuronas: la sensitiva, integradora y motora. Cada una de ellas recibe información del exterior y la comunica a partes específicas del cerebro y así es como el cerebro emite una respuesta. Me gusta mucho explicar esto porque en ocasiones les digo, olvidamos que todo esto es actividad cerebral, ¿no? Olvidamos que todo esto es un proceso muy, muy profundo que lleva muchísimo tiempo de desarrollo, que lleva muchísimo tiempo de acompañamiento y que además influye bastante el contexto en el que el niño se encuentra y la estimulación y los reforzadores que está recibiendo de su entorno. Muchas veces esperamos, por ejemplo, le decimos al grupo, le damos la instrucción general, les decimos, van a sacar su libro, su libreta de trazo y les marqué la M y la van a escribir 3 veces en los 3 renglones que tienen marcados, ¿no? Y tú dices, es que fulanito estaba jugando y no me puso atención y por eso no puede hacer la actividad. Pero de repente o dices, es que no le gusta hacer la actividad porque como algo tan sencillo como esta instrucción no lo hace, ¿no? Y resulta que no, resulta que para él esa instrucción no es sencilla porque habla de todo un proceso, pues a nivel de actividad cerebral. Ahora vamos con la siguiente diapositiva, donde encontramos cada una un pequeño mapita acerca del proceso y de las funciones de cada neurona. Por ejemplo, la neurona sensitiva. Su función es recoger información que envía al sistema nervioso central. La información que estas neuronas sensitivas recogen es la luz, el sabor, el contacto y el olor. Y yo creo que este, ¿saben a qué me refiero? Creo que les va a sonar estos canales de información que reciben las neuronas sensitivas. Me gustaría como que agarrar un micrófono al azar, este, bueno, en este caso creo que tendría que ser el doctor quien por favor me apoyara con un micrófono al azar para preguntarle a qué le relaciona la luz, el sabor, el contacto y el olor. Ok, nada más que no me vayan a colgar, por decir quién. ¿Quién será? Montserrat, es que te estoy viendo, Montserrat. Como los demás tienen las cámaras apagadas, me fui de largo, pero venga, Monse. Si Hola, no, no buenos días. pasa nada, aquí aprendemos. Buenos días, Monse, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí aprendiendo con ustedes. Gracias. La pregunta era, ¿a qué se relacionan los cinco sentidos? Más Con- bien, sí, más bien ya nos dio la respuesta. Sí, dice que el sistema nervioso recoge la información a través de las neuronas sensitivas y las neuronas sensitivas reciben este, esta información a través de la luz, sabor, contacto y olor. Y mi pregunta era, ¿a qué se relacionaba? Sí. ¿A A qué se los, relacionaba el olor, la luz, el sabor?
el tacto y la vista, que son los 5 sentidos, ¿no? Así es. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Así es, a los 5 sentidos. Entonces, de repente podemos encontrar niños hipersensibles a la luz o hiposensibles, hipersensibles al sabor o al tacto o al olor o hiposensibles, es decir, muy sensibles o cero sensibles. Eh, yo tuve en algún momento una paciente que era hipersensible a los estímulos visuales. Entonces, su salón estaba lleno de señalamientos, estaba lleno de imágenes, las figuras geométricas por acá, los números del 1 al 100 por otro lado, el abecedario acá, era la primavera y habían colgado en el techo un montón de cosas relacionadas a la primavera, qué mariposas, qué flores, la puerta era una portada de un jardín, no, era una sobrecarga de estímulos impresionante, o sea, de verdad, impresionante. Y entonces lo que sucedía es que la niña empezó a mecerse demasiado en su silla, es decir, hacía esto todo el tiempo, a mecerse, y sus manos estaban así, así, las dos manos juntas y meciéndose y meciéndose. Dame una vez. Y la maestra primero dijo, es que esa niña no está quieta, o sea, no deja de moverse. Y después dijo, se me hace que es hiperactividad. Entonces la niña llega conmigo porque la maestra la manda por hiperactividad, pero la niña es cero hiperactividad, para nada era hiperactividad. Pero el consultorio obviamente está adaptado pues para todas estas necesidades. Entonces llega al consultorio y el consultorio es una pared en blanco, no hay más. Y la niña trabajó súper bien. Entonces yo dije, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo hay un cambio de actitud tan grande? Después le pedí a la mamá que me la conectara vía Zoom y pues el lugar donde trabajaba lo mismo. Había muy poco estímulo, solo estaba la computadora y su escritorio de la nena. Por eso nosotros los terapeutas muchas veces pedimos a los colegios que nos permitan acceder a los salones, porque realmente muchas de las cosas que se viven en el salón solo se viven en el salón. Esa es una realidad. Hablando de actividad cerebral, es una realidad. Hablando de conducta ya es otro tema. No, hablando de conductas, y el niño se porta mal en el salón, el niño se porta mal en todas partes, ¿no? Pero hablando de actividad cerebral es diferente porque en el colegio ustedes viven un proceso único y ustedes viven un proceso muy concreto. Entonces voy y cuando llego yo también dije, ¿no? ¿Cuánto estímulo hay aquí? Entonces lo único que la niña quería, o más bien lo único que la niña requería, porque obviamente ella no lo sabía, ella se estaba autorregulando para mantenerse en su sitio y para mantenerse en un punto fijo. Por eso hacía todos estos movimientos de autorregulación. Lo único que requería era que despejaran mínimo el área del pizarrón, que no hubiera nada de estímulos visuales alrededor del pizarrón para que ella se pudiera mantener en atención plena o en atención focalizada o atención sostenida, porque a esta pequeña la atención dividida no le funcionaba, ya que el proceso de la comunicación de las neuronas sensitivas pues no estaba siendo el adecuado, no se había desarrollado esa habilidad, tenía el crecimiento acorde a la edad, tenía muchas otras habilidades, pero este proceso de recoger la información, de codificarla y enviarla, no estaba desarrollado. Había que desarrollarlo. Y mientras hacíamos pues nuestro trabajo de desarrollarlo, debía haber un apoyo extra, algo que le conocen como adecuación curricular o ajustes razonables, ¿no? Que son estas cosas que luego los terapeutas envían a los colegios, porque mientras ese proceso no se desarrolle, la niña o el niño requieren de herramientas extra que no tienen. Entonces, esta pequeñita dejamos de utilizar, ay, se me perdió la pantalla, perdónenme, ya está, dejamos de utilizar tantas herramientas y fin, se acabó, ¿no? Tantas herramientas visuales. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene una duda con respecto a las neuronas sensitivas y este proceso?
Digo, estoy tratando de pues que sea muy resumido, pero si alguien tuviera alguna duda, con gusto. ¿Vamos bien? Ok, No, mi, todo muy bien, todo entendido, gracias. ok, perfecto, gracias. Continuamos. El siguiente proceso es las neuronas motoras. Las neuronas motoras no solamente cumplen el papel de recibir la información de alguna instrucción concreta como correr, muchas veces las asociamos con ellas. Controlan las contracciones musculares y la secreción de glándulas para el movimiento. Es un proceso tan complejo como el de las otras neuronas. Ahora, muchos pequeños no tienen este proceso de la misma manera y de repente reciben la información, pero la respuesta es tardada. Entonces tú le dices a un pequeñito salta y el pequeñito se tarda en saltar, ¿no? Tenemos que cuidar mucho estos tiempos en cuanto a este proceso, porque muchas veces queremos que lo hagan inmediato, dijimos salta y queremos que salte. Y muchas veces el niño tarda 1 o 2 minutos después de la instrucción para responder. Y les digo, no es porque no quiera o porque diga, ah, sí, ahorita lo hago, ¿no? Es porque hay un proceso detrás que habla de una neurona que va a recibir la información, que va a enviar la información al sistema nervioso central, que va a generar entonces la secreción de las glándulas para después controlar las contracciones musculares. Y todo eso en segundos de que tú le diste la respuesta de que salte a que el niño o la niña emitan la acción o ejecuten la tarea. Muchas veces los niños se pausan, se quedan así como de, ay, ay, ¿qué hago? ¿Dónde me muevo, no? O se te quedan viendo a los ojos, como diciendo, ¿me repites otra vez la instrucción? Porque sí sé lo que tengo que hacer, pero algo no me deja hacerlo, ¿no? Y muchas veces es importante pausar estas instrucciones, más cuando ya sabemos todo este proceso, ¿no? Y bueno, en la siguiente imagen, yo tomé esta imagen literal, la copié y la pegué porque es muy importante. La tomé del Carson, que es un libro que habla de la fisiología de la conducta. Si ustedes tuvieran la oportunidad de conseguirlo, háganlo. Les va a ayudar muchísimo. Es un libro con muchísimos tecnicismos, pero es un muy buen libro en el área de la conducta en los niños y en los adultos, o sea, en general. Y aquí podemos ver lo que yo les acabo de explicar, pero ya en una imagen del cerebro, en una figura del cerebro, ¿no? Que de repente no alcanzamos a dimensionar toda esta parte, ¿no? De las áreas cerebrales. Y aquí tenemos como que a grandes rasgos la corteza motora, la corteza somatosensitiva. Tenemos también aquí como que áreas más específicas, pies, troncos, manos, dedo, cara, labios, porque todo esto forma un solo proceso como reírnos, como hablar, como caminar, ¿no? Y muchas veces en el desfase del desarrollo a nivel neurológico o en general cognitivo, algunas de estas áreas no están funcionando como debieran. ¿De acuerdo? Y entonces necesitamos estimular o acompañar o rehabilitar al pequeño. En la siguiente, en la siguiente diapositiva tenemos algo que se llaman las interneuronas. Las interneuronas ayudan a que las neuronas sensitivas y las neuronas motoras puedan mm, comunicarse, ¿de acuerdo? Hay esta comunicación, estas interneuronas son como las que llevan la información de un lado a otro. Existen dos tipos, las interneuronas locales, que tienen como función generar circuitos entre neuronas dentro del mismo sistema nervioso central. Se encuentran en todo el sistema nervioso central. Y luego están las interneuronas de relevo, que van de una región del sistema nervioso central a otra. Por ejemplo, de una región de la corteza motora a una región de el habla, ¿no? Del lenguaje de la comunicación.
conectan los circuitos locales para enviar información y así generar, por ejemplo, respuestas a varias instrucciones, como, bueno, no sé si ustedes manejen circuitos de obstáculo, que los circuitos de obstáculo en niños son parecidos a los rally, que le dices al niño que tiene que cruzar, gatear, luego saltar, subir al brincolín y bajando el brincolín tiene que armar un rompecabezas, contestar una pregunta y después ensartar un balón, ¿no? Entonces, todo este proceso no es nada más que el niño siga una instrucción, tiene que ver con neuronas sensitivas, con neuronas motoras y con la comunicación de las interneuronas entre una región y otra región cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, de repente, cuando ustedes sientan que el niño no está haciéndolo rápido, recuerden todo este proceso, pues eso nos va a dar a entender todo lo que el niño tiene que digerir para llevarlo a cabo. Y bueno, vamos con la siguiente. En la siguiente imagen tenemos nuevamente un esquema completo acerca de la función de inhibición. Es decir, aquí es justo lo que les acabo yo de explicar, pero en un esquema ya en figura. Tenemos un área específica, dice neurona encefálica. La neurona concreta su actividad de recibir información y de emitir una respuesta, y esta viaja a través de las contracciones musculares o a través de la respuesta física que se requiere en el momento. Pasa por el sistema nervioso parasimpático y luego pues ya emite la acción. Aquí está como que resumido. Vamos de la parte de la actividad cerebral hacia la parte de la contracción de músculos. ¿Y qué es lo que queremos evitar? Que la persona se siga quemando, que en el momento en el que toma la olla caliente, ahí quita su mano, o que busca la manera de no quemarse. Es decir, toma no sé, dos trapos, dos guantes y toma la olla. Algo que para nosotros es tan fácil como para ir a agarrar un trapo para no quemarnos, vean toda la información y toda la actividad cerebral que requiere. O sea, es mucha esta actividad. Si se dan cuenta, algo tan sencillo, bueno, aparentemente sencillo, ¿no? Que es recoger información, clasificar información, decodificar información, emitir una respuesta y emitir un plan A, un plan B, un plan C, ¿no? De si esto no funciona, ¿qué va a funcionar? Ahora, esto es la parte del desarrollo que les decía yo en la sesión anterior, que no todos los niños lo van a hacer al mismo tiempo y que no todos los niños lo van a poder desarrollar de la misma manera. Entonces, puedes tener 10 niños de 4 años, pero no los 10 niños de 4 años van a tener el mismo proceso para tomar una olla caliente, ¿no? Por así decirlo, obvio no los vamos a poner a prueba, ¿verdad? Por así decir, ¿no? No todos los niños van a tener el mismo proceso, por ejemplo, para patear el balón, para ensartar, para generar el trazo, para tomar el lápiz. Y bueno, hasta aquí ya hablamos de la comunicación y la organización de estas neuronas, porque vamos a pasar a las funciones ejecutivas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere agregar algo? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos en la siguiente imagen. Tenemos algo muy simplificado, porque no es así de sencillo y no es así de fácil, de veras. En la siguiente imagen tenemos la anatomía de las funciones ejecutivas y las áreas cerebrales. Entonces tenemos varios colores ahí, pero abajo tenemos una numeración. Por ejemplo, si buscan el número 1, el lóbulo occipital, hablamos del área visual. Número 2, hablamos de la asociación. Número 3, hablamos de las funciones motoras. Número 4, hablamos del área de Broca, que es pues el lenguaje. Pero realmente no es tan sencillo como eso, ¿no? Y requiere de toda una suma de procesos tras procesos tras procesos, como lo veíamos anteriormente. Y la suma de estos procesos más las áreas en las que se encuentran estas funciones, pues forman el desarrollo de todo ser humano. De repente, si hay una afectación, un daño por accidente o
o hay un problema genético y una de estas áreas no se desarrolla, pues entonces se generan estos problemas o trastornos del neurodesarrollo o discapacidades. En la siguiente, en la siguiente diapositiva tenemos un pequeño esquema acerca de las bases cerebrales de las funciones ejecutivas que les hablaba yo la sesión anterior. Aquí es importante decirles que la neuropsicología, las neurociencias, la neurobiología y todas estas áreas han ido estudiando y abarcando y encontrando cada vez más nuevas áreas y nuevas explicaciones a muchas conductas humanas. Sin embargo, esta información se actualiza, ¿eh? Y nosotros tenemos que estar siempre actualizándonos porque de repente una definición que usábamos dentro de 8 meses ya no está vigente, ¿no? Ya cambió. De repente teníamos un conocimiento respecto a, por ejemplo, antes se hablaba de que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho trabajaban por separado, ¿no? Que decía, sabes que si estás moviendo tu mano derecha es porque tu hemisferio izquierdo está trabajando. Y si estás moviendo tu mano izquierda es porque el derecho está trabajando, ¿no? Entonces era como que esa era ¿cómo se puede decir? El canon, ¿no? Todo el mundo hablaba de eso y lo daba por hecho. Y hoy en día sabemos que no. Hoy en día sabemos que ambos trabajan al mismo tiempo y se coordinan y se envían información a través de las conexiones sinápticas, a través de las regiones, a través de las interneuronas. Entonces, de repente, muchas cosas que conocíamos se le van agregando nuevas cosas, ¿de acuerdo? Y esto puede pasar en las funciones ejecutivas, aunque es un tema que ya lleva muchos años en estudio, cada día se encuentra nueva información y se generan nuevas actualizaciones. Eh, Igual, las funciones ejecutivas, según la teoría o según el autor, difieren, ¿no? Hay algunos que dicen que es toma de decisiones, control inhibitorio, planeación y flexibilidad. Hay otros que dicen que es control emocional, flexibilidad y así nos vamos. A mí me gusta más estos autores que hablan de estas cuatro, bueno, son 5 porque la planeación y la organización cuentan como una sola función ejecutiva, pero me gusta más esto porque nos explica cosas que los repertorios básicos que veíamos en la sesión anterior no te explican, ¿no? La inhibición, de acuerdo a las bases cerebrales, se encuentra la corteza singular en el giro frontal y en el núcleo subtalámico. Ahora, no quiero como que marearlos con toda esta información, solo quiero darles como un pequeñito esquema de dónde se puedan encontrar para reforzar esta idea de que se trata de actividad cerebral. La flexibilidad, que es la flexibilidad, les decía yo la sesión anterior, que era el adaptarte rápido al cambio, generar planes de acción A, B, C hasta la Z, y que no te incapacites si algo no sale bien a la primera o no sale como tú esperabas. ¿No? La flexibilidad cognitiva es lo contrario a la rigidez cognitiva. Y les ponía yo el ejemplo del niño que decía, es que este es mi vaso donde yo tomo jugo de naranja y en este vaso yo no tomo ni agua, ni Coca-Cola, ni leche. Aquí solo tomo jugo de naranja, ¿no? O el niño que decía, es que yo siempre escribo con este lápiz y como se acabó la punta de mi lápiz, ya nunca voy a volver a escribir. Esa es la rigidez cognitiva contraria a la función ejecutiva de la flexibilidad cognitiva. La planeación y la organización que permiten al niño ejecutar una actividad sin tener que darle un acompañamiento, un moldeamiento o un modelamiento. Que él solito pueda generar un plan de acción, lo pueda llevar a cabo y pueda organizar su material, tanto material cognitivo como material físico, lápiz, colores, zapatos, libro, libreta, ¿no? Y les ponía el ejemplo de estos niños que tienen el lápiz en el piso, la libreta la hoja de la libreta en otro lugar, que es un caos físico su espacio, ¿no? Y la planeación y la organización también tienen una base cerebral que es la corteza prefrontal, la corteza singular y el polo frontal. Después teníamos la memoria de trabajo, que es diferente a memorizar algo. Un niño puede ser muy bueno memorizando, pero la memoria de trabajo puede ser muy mala. En la memoria de trabajo hablábamos de estos niños que van y vienen, van y vienen.
Entonces tú le dices, escribe la fecha y escriben 8 y se van, ¿no? 8 de abril y regresan. Ah, sí, abril, 8 abril y se van, ¿no? Que van y vienen. O que de repente les dices, vas a hacer un patrón con estas fichas de colores. Y en lugar de que haga el patrón con las fichas de colores, empieza a hacer rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, y de repente agarra y se pone a jugar con carritos, ¿no? O se pone a aventar las fichas y tú te quedas así como de, ¿qué está pasando, no? Esa es la memoria de trabajo. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, la memoria de trabajo también se encuentra pues con bases cerebrales, que es corteza prefrontal, dorso lateral y corteza parietal. En la siguiente diapositiva, la siguiente presentación, ya vamos a entrar con los trastornos del neurodesarrollo. Hasta aquí hago una pausita y pregunto, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Tiene dudas con algo? Vamos bien, voy muy rápido. Ok, bueno. En los Ok, trastornos, quiero así, preguntar, dígame. Ajá. como por ejemplo, si un niño, como decías ahorita, que pide o pide tomar, por ejemplo, en el mismo vaso leche o en el mismo vaso agua, eso no es conductual, eso es algo, es la flexibilidad, rigidez cognitivo, no es conductual. Sí es conductual, o sea, a eso me refiero, esto es lo que les decía, esto es la fisiología de la conducta. Es decir, sí es conductual y se trabaja con la modificación conductual, se interviene con modificación conductual, pero tiene una base cerebral o una base, llamémosle neuropsicológica, ¿no? Es decir, el proceso de la función ejecutiva que regula esta acción conductual no se está dando. Entonces, a este niño no le puedes decir algo como de, no, vas a tomar agua aquí y ya, porque el proceso de respuesta no va a ser el esperado, no va a estar desarrollado como debería. El niño no va a querer tomar agua. O sea, yo tuve un niño que una semana no tomó agua. O sea, y el sábado su papá se dio a darle el agua donde siempre tomaba agua porque se le iba a deshidratar, ¿no? De contrario a otro niño que le das un vaso y no le interesa si es el que él quiere o no, pero sí es conductual y sí se hace una modificación conductual, pero se toma en cuenta que no es meramente un berrinche, Ok, que hay todo un proceso de acción. Así es, siempre estas actividades las vamos a observar a través de las conductas. Lo importante aquí es como que no caer como en lo lógico de decir, cómo es conducta, se trabaja solo como conducta, porque a estos niños se les da unos ejercicios muy concretos. O viceversa, ¿no? De repente llegas a escuchar que como al niño solo toma agua ahí, pues los papás no piensan nunca cambiar el vaso, siempre va a ser ahí. hacer para llegar a la flexibilidad cognitiva con el niño. Se trabaja, la flexibilidad cognitiva se trabaja no solamente en el cambio de las cosas, sino en algo fundamental que yo creo que ya han escuchado, que es la tolerancia a la frustración. Los niños con rigidez cognitiva son muy intolerantes a la frustración, más que la norma, no más arriba. Entonces tú empiezas a hacer pequeños cambios. No por ejemplo, si tú quieres llegar a cambiar el vaso, no te vas a ir directamente al vaso porque lo vas a predisponer. Te vas a ir primero a cambiar el orden de la clase, por ejemplo. Si siempre inicias con un juego, hoy no vas a iniciar con el juego, o vas a iniciar cantando, o vas a llevar una ruleta y la vas a girar y la ruleta nos va a decir Es qué que nos toca hacer hoy. Ten- Ajá. por ejemplo, voy a poner lo que me pasa a mí en mi salón. Yo los saco al patio, ¿verdad? A jugar y cuando regresamos les doy agua. Entonces, este niño siempre me pide en un vaso azul. Los vasos son de colores, ¿verdad? Entonces, obviamente yo les aclaro, es el que te toque, el vaso que, ¿verdad? Al azar. Y pues al final del día siempre le doy el que él quiere porque pues se enoja y se frustra.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahora entiendo, ¿verdad?, que es un problema neurológico, conductual, pero ¿cómo hacer para que él vaya un poco más flexible en eso? O qué me recomienda? ¿Seguirle dando el vaso azul o cómo? Es lo que no... Sí, justo a esa parte iba, como que no solamente, o sea, no nos vamos directo al vaso, primero cambiamos pequeñas estructuras, Ajá. ¿no? Y vemos la respuesta. Por ejemplo, si ya tienen la rutina del día y siempre los miércoles es igual, ese miércoles cambias algo diferente, cambias algo. La canción, el cuento, la rutina, primero lo sacas a jugar y luego entran a actividad, no sé, cambias un poquito de tu rutina. Ujú. Esa semana, a la siguiente semana, cambias los lugares de asiento. No cambias la rutina, pero los lugares de asiento. Y a la siguiente semana llevas una roleta de vaso, de colores. Entonces, cada niño que vaya a tomar su vaso, gira la ruleta. Y si cae rojo, tomas el vaso rojo. Si cae Todos, verde, a todos, todos, todos. Siempre tienes que buscar estrategias que sean lo más generalizadas, que no sean específicas porque el niño se va a predisponer. Ahora, obviamente tú trabajas algo que llamamos entorno artificial, es decir, creamos la oportunidad de que al niño no le toque el vaso azul. Giramos o viciamos la ruleta para que al niño no le toque el vaso azul. Y después, pues nos chutamos la, la inconformidad. Es es, decir, el niño se va a enojar. Eso va sí. a ser. Y Y también entonces, porque pues a uno nada le cuesta darle el vaso azul, sino porque los demás niños ya empezaron también de que yo también quiero el azul, yo también quiero, porque ellos, ¿verdad? Conductas adquiridas, ya todos claro, quieren el vaso azul, ¿verdad? claro. Porque sí, ok, muchas gracias. No, Ya, sí, sí, no, te vas a llevar pues el enojo, pero entonces no das una sobreexplicación. Digo, este es un tema totalmente diferente al desarrollo y crecimiento y nos daría para 10 ujú, sesiones respecto a estas estrategias, ¿no? Y respecto a esta capacitación para las estrategias en las intervenciones dentro del aula, pero algo que es muy importante en cualquier tipo de problemas así, de problemáticas así, es el siguiente. El niño se va a enojar y debemos dejarlo que se enoje. No le ok, vamos a decir, no, mi vida, no te enojes. Y cuidamos mucho algo que se llama la sobreexplicación. El niño sabe perfectamente que no siempre le va a tocar el vaso azul. Ya no es necesario que tú se lo expliques, porque si tú se lo explicas, es reforzar este más, enojo. Es de, hoy te tocó el vaso rojo y aquí está. Y ya no se da la sobreexplicación, ¿no? Y se le deja el vaso y si no se toma el agua ahorita, no se le dice, tómate el agua, mira esto, porque entonces provocas como que esta sensación de reforzador, ¿no? Al final del día. Y vas jugando con eso y de repente dices, de ahora en adelante vamos a establecer como rutina esto, ¿no? Ya le anticipaste con días que ibas a tener cambios, no se lo hiciste como de, ¿no? un día, Lo fuiste anticipando hasta que generaste el cambio más drástico que es el vaso. Ahora tienen razón, no cuesta nada darle el vaso azul, pero estamos hablando de desarrollo. Y si no generamos esta frustración, entonces no se genera, no se desarrolla esta herramienta, ¿de acuerdo? ujú. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que quiera comentar? Jess, ¿Sí? hace un momento preguntaba Aide que cómo se llamaba el libro que estaba recomendando. Ah, claro, claro. Miren, denme un segundo. Se llama Fisiología, ay, Fisiología de la conducta. Déjenme, Si se no, los yo voy a poner. ahorita, si no, yo ahorita lo busco, fisiología de la conducta, yo ahorita lo busco y se lo paso a las compañeras aquí compartiendo la pantalla para que lo puedan visualizar. Ah, perfecto. Sí, ya se los iba yo como que a compartir aquí. Pero se llama Fisiología de la conducta, 11ª edición de Neil R. Carson. Se los pongo en el chat igual. Denme un segundito. Ujú. De Neil R. Carson.
Ya está. Ok, se los escribí. Ah, 11ª edición. Porque les digo, o sea, esto es un actualizar constante. Y de repente muchas cosas no cambian tan drásticamente, pero sí muchas veces las definiciones. Por ejemplo, esto de que ya no es autismo, es espectro de autismo o es espectro autista, ya no es Asperger, el Asperger se eliminó. Y luego, no, sí es Asperger, ¿no? O sea, es estar en una constante actualización con respecto a estos temas. Bueno, em, vamos con los trastornos del neurodesarrollo. Este es un tema. Lo voy a dejar de compartir tantito yo, nada más para ponerles, Ah, claro, este, claro. Me espero, sí, sin problema. Es ese. ahí si quieren hacerle captura de pantalla o ya nada más con el nombre correcto ahí que se lo puso la licenciada, ya lo pueden buscar o adquirir. Ahí ya me voy a regresar a la presentación. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ok. Bueno, pues como les decía, los trastornos del neurodesarrollo son todo un tema complejo y vasto. Es un tema que quiere un punto y aparte, pero es súper importantísimo que se contemplen dentro del crecimiento y el desarrollo. Hay un debate entre discapacidades, entre capacidades, entre trastornos, entre desfaz, entre un montón de términos que a final de cuentas no definen lo que es el niño, ¿no? Son meros diagnósticos es importante nombrarlos para identificar hacia qué camino vamos, hacia qué rutas de intervención o de apoyo nos vamos a ir, pero al final del día, así como el desarrollo y el crecimiento son diferentes para cada niño, lo mismo sucede en el área de los diagnósticos de trastorno del neurodesarrollo. El término de trastorno del neurodesarrollo hace referencia a alteraciones o problemas que interfieren en la maduración. Hace un momento yo les decía que ya la mayoría de nosotros, de los humanos, más bien todos, tenemos ya dictado un camino, un proceso de desarrollo y crecimiento que se llama maduración y que este proceso involucra muchas áreas y muchas regiones cerebrales y pues también físicas. Aquí en esta maduración ya se ven involucradas las partes del crecimiento como la altura, la talla, lo que vas a calzar, las manos, el tamaño de las manos, la cabeza, la separación de los ojos, la mandíbula. Todas estas áreas van incluidas dentro de la maduración. Los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones en este proceso. Es decir, cuando el niño no está llevando o adquiriendo alguna herramienta, desarrollando alguna herramienta o creciendo también, porque también se incluye, acorde a lo esperado para la edad, ¿de acuerdo? Y acorde a lo esperado también, híjole, esto es muy importante para el contexto sociocultural. eh, Esto se puede ver en la primera infancia y muchas veces desde el nacimiento. Desde el nacimiento tú ya puedes saber si aquel pequeñito va a presentar algún problema en el proceso de su maduración, por supuesto, pero no se puede diagnosticar, ¿de acuerdo? De repente los niños ya nos llegan de los colegios con diagnósticos, que tiene TDA, que tiene Asperger, que tiene déficit de atención. eh, no se puede, tiene que pasar por una serie de especialistas del PAIDO o del neurólogo o del psiquiatra, ¿no? Incluso nosotros en el área de la psicología, en el área del acompañamiento terapéutico, no podemos diagnosticar los trastornos del neurodesarrollo.
Nosotros tenemos la impresión diagnóstica de lo que pudiera ser. Confirmamos a través de baterías, pero las baterías de pruebas no diagnostican. Eso lo tiene que hacer el especialista. El doctor, el neurólogo o el PAIDO, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Ahora, este proceso de maduración puede generar sesgos y que de repente el niño esté madurando a menor velocidad y se pueden confundir, ¿no? Ya les ponía yo un ejemplo anterior con el perfil del desarrollo neurológico de uno de mis pacientes. Les decía, este niño lo habían diagnosticado con autismo y cuando creció el pequeño, pues ya no tenía autismo, lo cual no era cierto, era más bien un mal diagnóstico. Pues no es que tengas y luego ya no tengas, ¿no? Simplemente que en la primera infancia, al año 8 meses, no había adquirido las herramientas ni había desarrollado las herramientas acorde a la edad. Y sí, sí había un trastorno del neurodesarrollo, pero no se podía diagnosticar, ¿no? Ya el diagnóstico certero, así, 100 de 100 se da después de los 8 años. Antes, este trastorno del neurodesarrollo puede variar. Por ejemplo, tengo un pequeño al que hago acompañamiento terapéutico, a quien llevo a colegio, estoy ahí con él, algo parecido a las maestras sombra, y cuando yo lo recibí, el neurólogo lo diagnostica con trastorno específico del lenguaje, ¿no? Al año superamos ese desfase en el desarrollo del lenguaje, ese problema específico, y después ya no es trastorno del neurodesarrollo del lenguaje, sino es trastorno de las disfunciones ejecutivas, porque el problema en el lenguaje había repercutido al nivel de que el niño no podía organizarse y estructurarse. Y actualmente el niño, y con desfaz motriz, pero el niño cumple 7 años y ya no había un desfase motriz. En ese tiempo, con la estimulación, la rehabilitación, logra generar acorde a la edad. Y entonces actualmente su diagnóstico a los 7 años es trastorno de la comunicación. ¿Me explico? O sea, fue variando por el proceso de maduración del niño que impacta directamente en el desarrollo de neurológico. ¿De acuerdo? Y pues yo no dudaría que en este año, cuando el niño cumpla 8 años, muchas de las cosas cambien, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso cada año estos niños tienen que estar en valoración, tiene que ser un acompañamiento integral. En la práctica clínica se diagnostica los trastornos del neurodesarrollo cuando el paciente no tiene las habilidades esperadas o las ha perdido por algún accidente, como les decía. Un niño que tuvo meningitis, un niño que tuvo un accidente y tuvieron que hacer alguna operación, cosas como muy específicas, ¿no? Y entonces de repente ya no está desarrollándose, ya no generó la habilidad o algo, hay alguna alteración ahí. Hay la ventaja, por así llamarlo, de las intervenciones en los trastornos del neurodesarrollo es que todas son integrales y abarcan y funcionan de la misma manera. Es decir, se trabaja todo lo que vimos en la sesión anterior. Funciones ejecutivas, repertorios básicos, habilidades académicas, habilidades socioemocionales, autorregulación, acompañamiento con los padres, psicoeducación con las escuelas, adecuaciones curriculares, ajustes focalizados, un sinfín de cosas, todos, porque al final de cuentas es un proceso de maduración. Entonces, todo se tiene que trabajar. Entre los trastornos del neurodesarrollo, digo, aquí yo no puse una lista porque, son muchísimos, ¿no? Está el espectro autista, está la disfunción ejecutiva, la hiposensibilidad, la hipersensibilidad, los trastornos no específicos del lenguaje, los trastornos específicos del lenguaje, los trastornos de adaptación. Muchas veces a mí lo que más me sucede es que llegan a confundir porque todos tienen comorbilidad, ¿de acuerdo? Es decir, todos tienen rasgos similares. Muchas veces llegan a confundir un trastorno específico del lenguaje con espectro autista, un trastorno de disfunciones ejecutivas con hiperactividad,
un trastorno hipersensible con Asperger, un trastorno de adaptación con un trastorno del espectro autista. ¿De acuerdo? Porque llegan a ser muy similares, porque muchas veces, bueno, más bien, ustedes me dicen si estoy mal, pero la mayoría de las instituciones educativas y del proceso de enseñanza a los maestros para ser maestros, ¿no? O educadores o educadoras, no les enseña a diferenciar, por ejemplo, el aleteo con conductas de autorregulación, ¿no? Entonces, de repente tú ves un niño que está con el aleteo y no sabes si es aleteo incapacitante o es aleteo de autorregulación, ¿no? Entonces, de repente, esos pequeños detallitos, si los tomamos como un checklist de, es que tiene esto, esto y esto y esto, nos pueden llegar a confundir, ¿no? Entonces, siempre va a haber comorbilidad en estos trastornos y siempre van a ser parte de, ¿cómo se puede decir? De la incertidumbre, ¿no? De, ¿será o no será? ¿Será que solo es un desfase? ¿Será que es porque hay mucha estimulación? ¿Será conductual, no? ¿O será realmente un trastorno como tal? ¿De acuerdo? Los trastornos también, al igual que todo lo demás, hay un sinfín de teorías y cada día se van actualizando los términos, se va cuidando mucho que no se vean dañados los derechos de los niños. De repente hay muchas clasificaciones, de repente desaparecen y se vuelven a unificar. Es un ir y venir, pero al final de cuentas todos se intervienen de manera integral. No sé, en un trastorno del neurodesarrollo no se puede trabajar solo el terapeuta con el paciente. Eso es imposible, ¿no? Tiene que ser el padre de familia y la escuela. Y donde más se va a generar el impacto es en la escuela. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? En primera, porque les decía, la escuela vive actividad cerebral única, ¿no? Por así llamarlo. Dos, es donde pasa la mayor parte del tiempo. Tres, en los niños los ojos están puestos sobre la escuela, ¿no? Luego, el papá o la mamá de repente llegan a tener altas expectativas y dicen es que ya está yendo a terapia, entonces como ya está yendo a terapia, yo espero que ya este año sepa leer y escribir, ¿no? Que salga leyendo, sumando y escribiendo, ¿de acuerdo? Entonces, de repente en las escuelas es donde más se genera este impacto y en las escuelas el crecimiento y el desarrollo es importante que vayan acompañados, ¿no? Que las maestras, los maestros, los educadores, educadoras, todo el personal profesional de estas áreas siempre lleven acompañamiento psicológico, es decir, siempre vaya de la mano de otras áreas del desarrollo y el crecimiento para esclarecer dudas, para informarse, para generar nuevas herramientas, para tener la certeza de un diagnóstico y también para aprender a cuidar las expectativas que tenemos de repente de nuestros alumnos, que pueden ser o muy altas o muy bajas, ¿no? Yo recuerdo que en un colegio donde estuve de acompañamiento terapéutico con otro pequeñito, a un lado, o sea, era Kinder uno azul y Kinder 2 blanco, algo así, ¿no? El A y el B. Entonces, en el otro grupo tenían un pequeñito que habían diagnosticado creo que con Asperger. Decían que era Asperger, que su diagnóstico era Asperger. Y entonces lo dejaban que jugara. O sea, él llegaba, se iba al área de juegos y ahí estaba todo el día. Y la expectativa era muy baja, era de, pues es que ni los papás ni el sistema educativo le exigían, era como de lo traemos para que sea más tolerante y conozca a otros niños y porque en casa se aburre mucho, pero no esperamos de él. Sí, no esperamos nada de él, ¿no? Porque pues sabemos que la mamá, pues de una manera, pues como muy resignada, decía, es que no se va a curar, ¿no? Entonces yo solo con que me lo cuiden, me basta, ¿no? Entonces muchas veces cuando no tenemos el conocimiento, la psicoeducación sobre estos temas, pues podemos llegar a generar estas expectativas
o a frustrarnos. De repente también escucho maestras que me dicen, es que siento que no estoy siendo buena maestra, ¿no? Había una maestra que me decía, es que yo amo mi trabajo, amo mi grupo, pero esta pequeñita necesita de otra maestra porque yo no voy a poder con ella, ¿no? O sea, yo no soy la maestra que ella necesita. Y yo realmente la veía frustrada, ¿eh? Realmente la veía agotada ya porque la situación la estaba sobrepasando. Estaba tomando responsabilidad que no le correspondía, ¿no? Y al mismo tiempo, pues estaba teniendo unas expectativas súper altas. El Bluetooth, amor. Cuando reciben la psicoeducación, cuando reciben este tipo de información, de repente eso también ayuda a regular, ¿no? A decir, ah, ok, ya entendí, o sea, sí, pero no, ¿no? Sí recibo, sí tengo que exigir, pero ¿hasta dónde tengo que exigir? ¿No? Sí tengo que frustrarle, pero ¿hasta dónde tengo que frustrarle? ¿No? Y también entender que los niños te van dictando este ritmo. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran comentar respecto a esto? No hay, creo que no hay dudas. Para mí, creo que sí es bien importante saber, como en un punto que estuvo hablando, el de cómo saber y qué responsabilidad tenemos nosotros como maestros de saber qué conducta tiene el niño. A mí me sucedió hace unos meses atrás, donde teníamos un niño que era, ella decía que era hiperactivo, pero no era imperactivo, simplemente tenía esa energía de niño activo. Entonces, la mamá en casa decía, ok, no, es que aquí destruye, hace todo. Lo llevó al doctor y pidió una hoja donde nosotras teníamos que diagnosticar prácticamente al niño para poderlo medicar. Entonces, ahorita me estoy dando cuenta que hay que tener mucho cuidado porque aquí, especialmente aquí he notado que todo depende de lo que el doctor diga y nosotros como escuelas o institutos de guardería eh, te dan la responsabilidad de diagnosticar y como todos los síntomas eh, eh, de ciertas cosas que les pasan a los niños nos identifica casi de la misma manera, como el autismo o hiperactividad, casi son los mismos síntomas. Entonces, el diagnosticar nosotros o firmar un documento así puede determinar la vida del niño, porque el doctor está diagnosticando como tal, no, pues es que el niño se porta mal o el niño tiene una deficiencia en algo y esa hoja va firmada y una vez firmada ya los medican aquí. Y no, ya esto me estoy dando cuenta que se diagnostican hasta los 8 años, puedes diagnosticar bien a un niño y aquí desde muy chiquitos le dan toda la responsabilidad casi a los maestros, dependiendo de lo que llegan a tener. Claro. Sí, digo, es un tema muy complejo y muy agotador emocionalmente, ¿no? Pero sí es muy importante que tengamos mucho cuidado con la parte de dar por hecho, ¿no? Un proceso de crecimiento, de desarrollo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con usted. Igual muchas veces también los padres acuden, o sea, no quiero decir que los neurólogos no sepan, para nada. O sea, ellos saben y saben muchísimo más de lo que sabemos nosotros los psicólogos. Pero también de repente no estamos en la cultura de la especialidad, ¿no? De ir con el especialista ¿no? De ir con quien realmente tenga la preparación para. Es decir, por ejemplo, con los psicólogos, ¿no? Yo no me podría meter en la psicoterapia porque yo no soy psicoterapeuta, ¿no? Yo soy terapeuta de los trastornos del neurodesarrollo. Y así como, o no me podría meter en el área de pareja porque yo no soy terapeuta de pareja. ¿Me explico? Lo mismo sucede en el área de la medicina. Muchas veces debemos de tener como el conocimiento de saber a dónde redirigir a los padres, a dónde enviarlos, en qué áreas pasarlos, ¿no? Y sí, muchas veces nosotros enviamos a las escuelas em, encuestas o instrumentos para evaluar cómo percibe el padre o, perdón, cómo percibe el maestro la actividad o la conducta del niño. Pero esto no es para diagnosticar, ¿eh? Esto es para tener la información
¿no? De esa área, saber allá qué es lo que está sucediendo, cotejar y encontrar patrones de conducta o cotejar si el niño está generando nuevas herramientas o dónde le está costando más trabajo adaptarse, ¿no? Si es en el área emocional, social, académica. Por ejemplo, yo mando un cuestionario que se llama encuesta de atención e hiperactividad en el aula. Con esto yo no espero que las maestras pues me diagnostiquen la hiperactividad del niño. Necesito ver si el niño está presentando rasgos de hiperactividad. Y entonces te viene ahí, el niño no deja de moverse, el niño está de un lado a otro y un montón de ítems que parecen un checklist, ¿no? Y la maestra me palomea todos, chas, 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 sí, todo esto sí. Entonces yo con esto no digo, sí es hiperactividad, no. Con esto yo le digo a la mamá, mire, hay un foco rojo, está esta conducta en pico, el niño no puede mantenerse en su lugar, el niño se mueve muchísimo de un lado a otro, vamos a referirlo a tal instancia para que nos den el diagnóstico confirmatorio del pequeño. Entonces de repente el doctor dice, no, no es hiperactividad, pero sí hay rasgos de hiperactividad. ¿No? Vienen conmigo, generamos la modificación conductual, el acompañamiento con la escuela, o sea, la psicoeducación y las herramientas con los maestros, la modificación en casa y de repente el niño se empieza a autorregular, ¿no? Empieza a generar herramientas de autorregulación. Pero vamos, es un diagnóstico, esto es integral. Siempre, siempre, siempre el desarrollo y el crecimiento va a ser integral. Desde el nutriólogo, el médico, el neurólogo, el paido, la psicóloga, los maestros y los papás, Ujú. ¿no? O sea, siempre, 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 siempre. No se puede trabajar por separado porque lo único que vamos a hacer es entorpecer aún más el proceso de maduración o desarrollo o de crecimiento. ¿Alguien más algo que quiera comentar? Muchas gracias por su participación. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Bueno, pues continuamos. En la diapositiva tenemos la intervención. Justo es como el partaguas. En el crecimiento y el desarrollo siempre va a haber intervención, siempre vamos a intervenir, aun cuando el niño no tuviera un trastorno del neurodesarrollo o aun cuando el niño no tuviera un desfase en el crecimiento o el desarrollo, siempre va a haber una intervención. Y esta intervención se va a dar porque quizás al niño le está costando un poquito más de trabajo escribir, porque es parte de su proceso de maduración simplemente. Simplemente por eso el niño no puede agarrar bien el lápiz y entonces un ajuste razonable es darle un posicionador. Y ojo aquí, nos clavamos muchas veces con que como el niño ya tiene 5 años, ya debería de agarrar bien el lápiz y ya no debería de usar el posicionador, lo empezamos a presionar, ¿no? Y queremos que en 3 meses deje de usarlo. Y entonces, como ya lleva 5 meses, le quitamos el posicionador porque decimos, no, no funciona, lo sigue requiriendo. Y ¡zas! Le quitamos la herramienta. En el crecimiento y en el desarrollo es importante considerar que este proceso de maduración muchas veces va a requerir de una herramienta extra. Y no pasa nada si esa herramienta extra, en lugar de 3 meses, le toma 4 o le toma kinder 3 y primero de primaria. No pasa nada, ¿de acuerdo? Lo mismo, hay niños que, por ejemplo, una adecuación curricular que se hace mucho y de la que casi nadie habla porque da como por hecho es los niños que no escriben con la derecha, que escriben con la izquierda. Es, por ejemplo, tú no vas a decirle al niño, es que como ya tienes 8 años, ya tienes que escribir con la derecha, ¿no? Ya no vas a poder usar esta banca o estas tijeras porque pues no, es parte de su proceso de maduración, esa es la forma en la que él va a madurar y la forma en la que su cuerpo determina cómo va a ejecutar la tarea, ¿no? Lo mismo sucede con estas otras adecuaciones o ajustes razonables. Muchas veces el niño nos va a ir dictando, o más bien la mayor parte del tiempo nos va a ir dictando cuando ya no necesita el ajuste razonable o la adecuación. Y esto se va a dar cuando el niño ya está en su zona de confort y ya no le exija tanto a sí mismo como cuando ya diga, es que si no tengo mi posicionador no voy a escribir o no puedo escribir, ¿no? Entonces ahí dices, ok, ya es momento de empezar a retirar, ¿no? O en otros momentos, por ejemplo,
yo tengo un pequeñito que tiene su plan de trabajo la maestra lleno de adecuaciones curriculares porque tiene disfunción ejecutiva. Entonces, uno de los temas es marcarle con color rojo las áreas del cuaderno porque las funciones ejecutivas impactan en la ubicación espacial y en la ubicación de los planos. Entonces, en primer grado, cuando entré en primer grado, yo solicité que nos permitieran marcarle con rojo los renglones. Y lo primero que la escuela me dijo fue, sí, ¿y por cuánto tiempo? ¿Cuándo va a dejar de usarlo? No sé, 3 meses, 4 meses, 2 años, hasta tercero, hasta quinto. Y, y, y de repente muchas veces eso nos cuesta entender, ¿no? Queremos que sea rápido, que sea lo menos invasivo que pueda y que sea ya. Y en el crecimiento y el desarrollo, como siempre va a ser constante, eso no va a suceder, ¿de acuerdo? Eh, en algunos lugares se les llama adecuaciones curriculares, en otros ajustes razonables, en otros adecuaciones curriculares se refiere a cuando generas un cambio en tu plan de trabajo y un ajuste razonable se refiere a cuando haces algo en el momento, para ese momento. Por ejemplo, que estás haciendo un circuito y el niño no puede saltar en 2 pies y entonces saltar en un pie y entonces lo dejas que salte en 2 pies. No, algunos a eso le conocen como ajuste razonable. Pero al final de cuentas la definición de ambos es, pues, el generar cambios o estrategias que le permitan al niño concretar una actividad. ¿M? Y muchas veces estas adecuaciones no solamente son para el niño, o yo por lo menos trato de cuidar esa área y que no sean únicamente para el niño, sino que todo el salón pueda llevarlas a cabo sin que esto afecte el proceso y maduración de los demás. Por ejemplo, las autoinstrucciones. Las autoinstrucciones son: paso 1, me siento. Paso 2, saco mi libreta. Paso 3, busco la página 82. Paso 4, saco mi lápiz, mi color azul, ¿no? Esas son las autoinstrucciones y se dan cuando los niños no pueden seguir instrucciones o tienen una disfunción ejecutiva. Entonces yo solicito esta adecuación curricular y la escuela dice, no, pues no solamente me voy a ir a la banca del niño, ¿no? En lugar de dar mis instrucciones normalmente, las doy de esa manera y todos se habitúan a ello y no pasa nada. O sea, no hay mayor tema. O los pictogramas, ¿no? Las autoinstrucciones con pictogramas y las dejo pegadas en el pizarrón y no pasa nada. Incluso otros niños se autorregulan con ellas. La siguiente intervención es la terapia, que es lo que se da uno a uno con los terapeutas, es decir, en las sesiones. Y la cuarta es el acompañamiento terapéutico con los padres de familia y con las instituciones, donde se psicoeduca, se capacita en estrategias, se dan herramientas, se les brinda el material, se les capacita para utilizar el material. Y por último, y el acompañamiento terapéutico, que también es insertar a la terapeuta o al terapeuta en el aula. Algo parecido a la maestra sombra, pero a diferencia de la maestra sombra, este acompañamiento no es siempre estar únicamente con el niño. Por ejemplo, que de repente el grupo está muy desestructurado. Entonces tú, en lugar de ir con tu niño a autorregularlo, le dices a la Miss, oye, ya sé, yo pongo una dinámica de autorregulación para todos y tú apóyame redirigiendo a mi paciente. ¿Qué hace el acompañamiento terapéutico? Trata de ser una herramienta para todo el aula y modificar las actividades. No solamente el acompañamiento terapéutico no solamente pretende que el niño concrete o no concrete una actividad, sino que genera ajustes en esa actividad. Por ejemplo, si le es muy fácil al niño hacer círculos y ya terminó, pero los demás no han acabado, y ese niño, si termina, se va a poner a jugar a brincar, entonces la terapeuta lo que hace es poner mayores dificultades en ese proceso de hacer los círculos. Le dice, ahora vas a hacer un círculo grande, uno mediano, uno pequeño, y ahora vas a hacer un círculo así, ya está, en lo que el grupo termina o la maestra termina sus actividades, ¿no? Y la maestra sombra está más encaminada a las necesidades del niño, perdón,
a las necesidades específicas solamente del niño sin intervenir en el entorno. O sea, solamente es con el niño uno a uno y no hay mayor exigencia. Se dedica a que el niño concrete la actividad, ya la concretó, listo, ¿no? Y el acompañamiento terapéutico genera ajustes e interviene en el entorno con la maestra, con los compañeritos y con el niño. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que tengan que preguntar, agregar? ¿Todo bien? Ok. Pues bueno, ya para concluir, ay, perdón, se me pierde la pantalla aquí. Para concluir, en la siguiente diapositiva tenemos la bibliografía que usé y aquí van a poder encontrar dos artículos. Uno es el de comorbilidad y el otro es en neuropsicología de las funciones ejecutivas y pues aquí está la ficha del Carson, del libro que les acabo de compartir. ¿De acuerdo? Ojalá en los artículos, en el de comorbilidad y el de neuropsicología, les agregué ahí la liga. Entonces ustedes copian la liga, la pegan y va a aparecer el artículo. ¿De acuerdo? Pues es una mera sugerencia que den un vistazo ahí, que los lean y eso les va a ayudar mucho más a hacer sentido de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Pues si no hay más dudas, si no hay algo más que comentar, pues yo les agradezco a todos y a todas su atención. Muchísimas gracias, licenciada. Yo quiero comentarles algo, aparte de agradecerles a la licenciada Yesenia Trejo que estuvo compartiendo nosotros esta clase. Ella va a tener otra materia, ella va a tener otro tema con ustedes, nada más que va a estar programada después. Nuestra siguiente clase va a ser con otra doctora, pero vamos a seguir viendo a la licenciada Yesenia Trejo. Quiero aprovechar, chicas, para compartirles la pantalla. Ustedes pueden entrar a esta plataforma, ustedes ya tienen sus usuarios y sus contraseñas. Ahorita yo les voy a dejar también mi WhatsApp por si ustedes me quieren escribir. Las personas que se registraron con la Miss Elsa García ya tienen sus usuarios y sus contraseñas para que puedan ver esta misma clase y todo el material que aquí vamos dejando. Entran aquí, esta es la página principal. Le van a dar hacia abajo hasta que se encuentren con su curso y entrenamiento, que es este. Nosotros vamos a ingresar aquí, que es el nuestro, y les va a pedir un usuario y una contraseña que nosotros ya les generamos y ya ustedes deben de tener. Todas las MISES tienen la misma contraseña, nada más cambia el usuario. Una vez ustedes ya entrando, ya pueden cambiar su contraseña. Entonces entramos. Y aquí están las clases. Aquí está yo la clase que yo les di. Esta que está programada, que es Administración de Medicamentos. El currículo apropiado para la edad es la clase que sigue con la doctora Adriana Estrada. Y aquí está la clase que les dio la Miss Yesenia Trejo. Ahorita les dio Crecimiento y Desarrollo Infantil. Falta una más que es Orientación y Disciplina. Pero bueno, ustedes pueden entrar y pueden ver todo esto, que son las clases que vamos a tener con cada uno de los ponentes. Por ejemplo, Jacqueline Ventura Alonso nos va a dar preparación de emergencias, la licenciada Verónica Bujanda, que es especialista en psicología clínica de la salud con los niños, es interacción maestro-niño, factores de riesgo que indican posible abuso o negligencia, y capacitación para hijos y padres de empleados. Y el médico Paido nos va a dar el reconocer y prevenir el síndrome del bebé maltratado y traumatismo cráneoencefálico por abuso. Y aquí están todas las clases. Si nosotros nos metemos a los participantes, nos vamos a dar cuenta que están estas personas que ya tienen su usuario y contraseña. Por ejemplo, Ruth Miriam, Alondra,
Angie, Araceli, Alejandra, Karen Chapa, Luna, Consuelo, Rocío, Adriana. Aquí están todas. Por ejemplo, la única que ha entrado a la plataforma es Ninet, Michelle, Luna, Alejandro Cervantes y listo. Y aquí mismo pueden entrar para poder ver sus materiales. Si ustedes entran en los materiales de la Miss Yesenia que acaba de entrar, aquí mismo se encuentran la liga en donde acaban de entrar a la clase, y aquí está la clase anterior. Si ustedes le dan clic aquí, ustedes pueden ver la clase anterior que se dio la semana pasada. Y la pueden estar revisando cuantas veces quieran. ¿Sí? Y aquí están los archivos, la presentación de la primera clase, y aquí ya está cargada la presentación de la segunda clase. Lo pueden abrir y descargar para que también los puedan tener y descargar cuantas veces sea necesario. ¿Sí? Si hay alguna duda para poder entrar a la plataforma, háganmelo saber, para que ustedes puedan descargar y ahí mismo poder volver a estudiar, leer o lo que lleguen a necesitar para poder estar al pendiente con ustedes. ¿Sí? Aquí Creo mismo que, creo que adelante, yo no adelante, estoy Marlene. registrada. ¿Me escucha? Dígame. Creo que yo no estoy registrada en la plataforma. ¿Cómo haría para registrarme? Nosotros les pedimos un correo. Nosotros lo registramos con un correo y les debe de llegar a su correo su registro. Así nos pasó eh, todos, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra. Todos sus contactos. Pero denme un momento, por favor. Y ahorita vamos a hacer algo. Sí, lo que pasa es que yo también me registré, pero nunca recibí el correo. No sé qué puedo hacer al respecto. Ahorita mismo lo solucionamos. No se preocupen. Les voy a mandar otra vez el link en donde me puedan regalar su correo. No sé si ese ya lo hicieron, y si no, pues los que faltan, por favor, que lo puedan hacer. Estoy buscando en un momento. Ok, ahí les dejé un link, que es un form. Nada más ábranlo y ahí van a poner su nombre y su correo. Y así yo ya tengo de manera general todos los correos que hagan falta, y yo las anexo para que puedan entrar a la plataforma y pueden tener su usuario y su contraseña. Y les voy a mandar las que ya tengo. Yo lo hice ya. Si gusta verificar si ya se Sí, completó. sí, por favor, yo también ya lo hice. Este le llega como quiera a una maestra que me está ayudando para darlas de alta, pero durante el día yo lo voy a revisar, no hay ningún problema. Y llega un solo correo y yo ya lo reviso. Ok, Ahorita lo que yo les voy a mostrar es a las personas que ya están registradas. Tengo aquí una lista y ahorita se los hago ver. Denme un momento.
Yo tenía una lista que se las hice llegar a Elsa con sus usuarios y sus contraseñas. Se les menciono que es la misma contraseña y una vez entrando ya pueden modificarlo. Pero si yo ya tengo sus correos, se los mando a sus correos para que los puedan checar. Apunten mi teléfono, por favor, para que ustedes mismas me digan si ya pudieron entrar o si hacen falta para que yo pueda volver a revisarlo con todo gusto y poderlos darlos ya. Ok, ¿pueden ver ahí la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Ok, estas son las personas que tengo. Ruth, Alondra, Angie, Araceli Arriaga, Alejandra Cervantes, Karen Chapa, Rocío Lucio, Elsa García, Elsa Nora García, Wendy García, Flor Guevara, Ninette Jurado, Edna Rivas, Edna Rodríguez, Sandra Solís e Ivonne Venegas. Todas ellas ya tienen su usuario. Este es su usuario. Ruth-Aguirre, contraseña valores con el signo 7. Todas tienen la misma contraseña. Una vez entrando, ya pueden Sorry que le cambiar su interrumpa, mi nombre está contraseña. mal. Perdón. Mi nombre está mal, no sé si eso afecta a mi certificado porque dice Rocío Lucio Cruz y primero es Cruz Rocío Lucio. No sé si eso puede afectar mi certificado. Aquí lo apunto, pero no, porque los hacemos manuales. Yo como quiera, yo tengo el nombre, pero ¿cuál es tu nombre correcto? Mi nombre correcto es Cruz Rocío Lucio, pero no importa, yo creo que en los certificados no Sí, lo importaría pongo entonces. correcto. Sí, nada más, aquí está, por favor, apunten sus usuarios, cómo son los usuarios, y aquí está la contraseña. Y les digo, una vez entrando, ya pueden cambiar su contraseña. Pero, por ejemplo, aquí tengo a 16 personas. Las que no se vean, por favor, llenen el form del link que les acabo de mandar para poderla registrar y que ustedes tengan acceso a la plataforma. De las que están conectadas aquí, todas estamos aquí ya con registro. No, yo no, pero ya lo mandé otra vez. Ah, ok, perfecto, Yo tampoco. perfecto. Muy bien. Muy bien, chicas, pues les agradezco mucho. Y vamos a revisar quién más estuvo ahí apuntados. Espero que ya puedan entrar a la plataforma. Y nos vemos el 29 de abril. Como quiera, yo les voy a estar avisando con la Miss Elsa para que puedan estar al pendiente. Y apunten mi teléfono. Aquí se los dejé en el chat. Y ya cualquier cosa nos estamos mensajeando para darles apoyo y soporte ahí mismo en la plataforma con un servidor. Les agradezco mucho y que pasen un bonito fin de semana. Gracias, Jess. Gracias. Bye bye. Gracias. Gracias. Bye.